Que silenciéis los micrófonos todos los que podáis para no interrumpir en ruidos. Gracias. Y vamos a empezar. Bueno, solo voy a presentaros a Silvia Korenbrunn, que es argentina, como podéis observar. Es psicólogo o psicóloga, mujer de diplomático, y entonces, bueno, pues ha escrito, yo creo que debe ser de los pocos libros que hay sobre el tema de las familias y el tránsito, mudanzas y el impacto que causa en la familia. Y tenemos la suerte de contar con ella, pues también gracias a una amiga suya, que es hermana de un compañero nuestro. Silvia también ha estado destinada, porque su marido es diplomático, como os he dicho, en varios países, Bruselas bastante, Paraguay, Chile. Y bueno, pues tiene nuestras mismas vivencias y nuestro mismo recorrido, más o menos. Él también, bueno, me ha explicado un poco que nos va a hacer una introducción de cómo va a ser la charla, cómo la va a organizar. Y si en algún momento tenéis la necesidad de hacer una pregunta, a lo mejor se puede hacer a través del chat para no pararla, o también pues podéis levantar la mano, que ahí sabéis una manita abajo en vuestra pantalla, y ahí ella ve que estáis pendientes de pregunta y os puede dar entrada, aunque luego al final pues es muy generosa y nos va a dejar unos minutos de preguntas. Pues muchísimas gracias a todas por asistir, a todos, y entramos con Silvia. Gracias. Bueno, gracias Carla. Bueno, encantada de estar con ustedes, encantada de hablar de esto bueno, que me apasiona y que me parece que sirve y que me parece que ayuda. Como les decía antes, Carla, la idea es, yo voy a plantearles primero todos los problemas que va a tener el impacto acumulativo del estrés en nosotros, y después voy a ir dando las pautas para poder prevenir estos problemas. Se escucha y se ve bien los diferentes slides, ¿sí? ¿Me hacen que sí? Ok. Entonces, vamos a pensar nuestra vida como una vida de movilidad y de adaptación, ¿sí? Nosotros estamos en una situación de fenómenos múltiples que implican siempre cambios en la realidad externa con la repercusión en la realidad interna. No voy a tener que interrumpir a veces porque vienen personas, les tengo que dar, como ahora, la admisión. Ahí voy. Bueno, ahí entró alguien. Entonces, seguía. En esta situación nosotros tenemos que adaptarnos a todo lo exterior y al mismo tiempo adaptar eso que va pasando en cada uno, y los cambios de cada momento de la familia, con los distintos cambios que vamos teniendo exteriormente. Uy, está entrando mucha gente. Bien. Entonces, en la charla lo que yo voy a hacer es pensar cada traslado, cada familia, cómo van a ir impactando los distintos traslados en las realidades de cada familia. Bueno. Primero vamos a hablar de lo básico. ¿Con qué contamos? Cada familia cuenta con distintos cambios que pasan independientemente de los traslados, independientemente de lo que vaya pasando. Esto va a pasar en todas las familias, y a nosotros le vamos a agregar, la complejidad del traslado. Tenemos distintos cambios, distintas etapas. Por un lado tenemos las individuales, infancia, adolescencia, adultez y vejez, y por otro lado las familiares. Matrimonio sin hijos, la procreación, la crianza, la emancipación de los hijos, lo vacío. Esto va a implicar que
todos vamos a atravesar por esto con diferentes conflictos a lo largo de la vida. Pero los traslados son los catalizadores de estos conflictos que ya pueden existir. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces a mí en la clínica, cuando vienen con algunos problemas, creen que las situaciones que puedan ir pasando tienen que ver con el traslado. Y lo que yo me fui dando cuenta es que en realidad los traslados lo que hacen es amplificar, detonar y disparar situaciones que ya existían, que ya estaban, pero que si no hubiera estado la problemática del traslado con todo lo que eso implica, nunca esto hubiera pasado, nunca hubieran aparecido. Entonces hay que tener en cuenta que estas situaciones son muy fuertes, es como un terremoto bajo los pies que uno no imagina que van a pasar. Uno no imagina, no anticipa que puedan pasar. Y sin embargo, ocurren. Ahora nos vamos a ir metiendo poco a poco en el estrés acumulativo, en ver por qué esto es tan estresante. Los seres humanos, todos los seres humanos, tendemos a un equilibrio, necesitamos un equilibrio. Necesitamos, para este equilibrio, saber lo que va a haber y lo que va a venir, conocer, entender cuáles son lo que nos va a rodear. Cuando aparecen cosas que nos incomodan, que no conocemos, que no sabemos de qué se tratan, nos parece que todo lo desconocido es peligroso. Y lo que hacemos es defendernos del peligro. Cuando hay algo peligroso, automáticamente nos ponemos en una posición defensiva. Lo que no es conocido se convierte en algo peligroso. Ahora, imaginemos esto en la problemática nuestra, en la situación de traslado, en la situación de mudanza, en donde todo lo que nosotros vamos a atravesar es desconocido. Esta situación nos pone a la defensiva y esto nos estresa. Todo lo que nos coloque en una posición de desequilibrio va a ser algo estresante. El estrés es una respuesta. Piensen siempre que cuando hablamos de estrés, estamos pensando de una respuesta de nuestro cuerpo o de nuestra mente a eso que nos desequilibra, a eso que no terminamos de entender. Entonces, es la respuesta, por ejemplo, a la pérdida del equilibrio personal y familiar. Nosotros traemos de nuestro país de origen, del lugar que conocemos, del lugar que es familiar para nosotros, un equilibrio. Y frente a lo desconocido, algo en nosotros va a perder ese equilibrio. ¿Ok? El estrés, entonces, es una reacción del cuerpo a situaciones de esfuerzo físico y mental que exceden nuestra capacidad de ajuste. El traslado siempre va a implicar una adaptación. Nosotros nos necesitamos adaptar al lugar que desconocemos. Esto va a implicar que nosotros asimilemos lo nuevo y nos acomodemos. Esto es ajustarse a la situación nueva en la que estamos. Y este ajuste implica mucho gasto psíquico y a veces mucho gasto físico, ¿sí? Por ahí yo soy muy técnica en la manera de hablar, así que si alguno tiene alguna pregunta, si alguno quiere que yo especifique o que sea más clara en algo, por favor me avisan y yo encantada, ¿sí? La familia en crisis, en este cambio permanente, porque crisis es cambio, entonces en estas etapas en las que va cambiando, que yo les explicaba antes, la familia va a perder la capacidad de restablecer ese equilibrio, se va a sentir desorganizada, va a sentir que no se encuentra, no se reconoce, aparece un momento de mucho desconocimiento en el momento del traslado.
aparece un momento en donde no sabemos exactamente cómo éramos y se pierde esa sensación de continuidad. Entonces, una respuesta a veces es intercambiar los roles. Aparecen en el estrés, a esta falta de equilibrio, una manera de restablecer los roles cambiando. Estos cambios a veces no son bienvenidos. Estos cambios a veces son resistidos, son rechazados, no nos gusta. No nos gustan los cambios que se presentan. Entonces empiezan a aparecer los problemas, porque uno no quiere saber nada de esos problemas, no los quiere escuchar, no los quiere ver, no los quiere aceptar. Estos temas son temas que no se hablan, estos temas son cosas que nadie quiere reconocer. Hay una fantasía de que en este tipo de vida no debería haber problemas, no debería haber inconvenientes. Entonces, todas estas situaciones eh, son muy difíciles de aceptar, primero para uno y después de hablar de los demás, o hablárselo a los demás, ¿no? Contárselo a los demás. Siempre hay mucha idealización del lugar a donde vamos a ir, entonces que esto no sea como nosotros creemos o como nosotros esperábamos, implica mucha desorganización, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes del estrés acumulativo? ¿Qué es? ¿De dónde viene este estrés? Esta sensación de sentirse tan mal, tan cansado al principio. La maleta perpetua. Yo le llamo la maleta perpetua a la sensación de que uno no está en ninguna parte, de que tiene la vida entre paréntesis, de que la vida de uno está en una maleta, que uno no puede planificar nada en un lugar en el que está porque se va a tener que volver a ir, que uno siempre está donde no tiene que estar y no está donde debería estar. Aparecen ahí multiplicidad de variables, depende del momento de la vida o la etapa en la que yo les hablaba al principio, en la que estamos, en la que, por ejemplo, si dejamos a nuestros padres en el país de origen y después estamos bueno, en el nuevo destino, sentimos que tendríamos que estar ahí. Cuando volvemos a ese destino, añoramos la vida que teníamos. Siempre hay una suerte de idealización muy fuerte y nosotros estamos siempre buscando este lugar en donde no estamos, en esta maleta en la que no nos encontramos. Otra de las fuentes del peso, del estrés acumulativo, de este peso que no se ve, pero se siente, son las pérdidas de las redes de apoyo. ¿Qué quiere decir las redes de apoyo? Nosotros donde estamos, sobre todo en nuestro país de origen, tenemos muchas redes. Tenemos nuestra familia de origen, los amigos de toda la vida. Tenemos un conocimiento absoluto del lugar en donde estamos, conocemos, sabemos, tenemos un gran apego en el lugar en donde venimos. Entonces, la pérdida de esas redes hace que nos sintamos muy desorganizados y aparece mucha idealización de lo perdido. Cuando uno se va, como que tiene muchas ganas de irse por alguna razón, porque idealiza el lugar a donde va a ir. Y en esa idealización del lugar donde va a ir, de alguna manera desdenia el lugar en donde está. Y después, cuando estamos afuera, añoramos el lugar que dejamos. Esto es algo que también nos pasa muchísimo. Otra fuente del estrés acumulativo es la incertidumbre o la falta de control. El hecho de no conocer, muchas veces no conocemos el idioma,
venimos de una cultura completamente diferente, no entendemos los códigos, no entendemos las cosas que de pronto en nuestro lugar de origen son las más básicas. Entonces, esa incertidumbre y la falta de control también se suma al estrés acumulativo. Acá es importante entender, vuelvo al tema de la respuesta de nuestro cuerpo y de nuestra mente a la carga a la que no podemos hacer frente en el estrés, que en estas, ¿por qué digo siempre que es acumulativo? Cuando no dormimos a la noche, por ejemplo, o cuando tenemos alguna preocupación, el hecho de que después nos dormamos una siesta no va a hacer que la noche en la que no dormimos volvamos a cero. En el estrés nunca se vuelve a cero, nunca. Las marcas que van dejando las diferentes situaciones por las que vamos pasando se van inscribiendo. Es como un vaso que se va llenando. Y sí hay cuestiones que van a servir, que después les voy a contar, como para que esto no sea tan grave. Igual, aunque podamos hacer cosas que sean protectoras para que el estrés no sea tan potente y sea tan fuerte, igual el estrés se va acumulando. Igual hay algo en nosotros que siempre va quedando. Por eso siempre las primeras mudanzas y los primeros traslados son mucho más, más significativos, más impactantes que los que vienen después, porque aprendemos. Pero igual cada una de las situaciones por las que vamos pasando van dejando en nosotros huellas. Otra fuente es la sobrecarga de adaptación o la sobreadaptación. La sobreadaptación, lejos de ser algo que sirva, cuando uno habla de... Una cosa es adaptación, que es cuando yo de verdad asimilo lo nuevo y modifico mi vida en función de una verdadera adaptación. En una sobreadaptación no hay una verdadera adaptación. Cuando los psicólogos hablamos de sobreadaptación, hablamos de un como sí de adaptación. Es una especie de simulación, no es consciente, no es que nosotros estamos simulando, pero hay una especie de estar en automático. No sé si se entiende lo que quiero explicar con el estar en automático. Uno está, pero no está. Es una sensación rara. A lo mejor alguno de ustedes identifica esto que quiero explicar. Esa sensación de estar, pero no estar en serio, no estar metido. Es una especie de, como si uno estuviera de afuera mirándose en una vida que no termina de ser la propia, que no termina de entender, de no sentirse bien ubicado en su propia piel, ¿no? Es una sensación de estoy pero no estoy. Entonces, esto se ve mucho más en los chicos, la sobreadaptación, en los niños. Los niños que pareciera que están adaptados, pareciera que de verdad están bien, están ahí, pero, sin embargo, no están adaptados. Sin embargo, en algún momento algo pasa y nos damos cuenta que en realidad estaban sobreadaptados, estaban haciendo de cuenta que estaban adaptados, pero no. A lo mejor después alguno tiene un ejemplo y lo podemos ver bien. Y otro que merece otra charla y que es como un capítulo aparte es el estrés del retorno, que también se va sumando al estrés acumulativo, porque yo siempre digo que el retorno es la mudanza más difícil, es la mudanza más dura, porque nosotros volvemos a un lugar que creemos que conocemos, donde creemos que las situaciones son como las dejamos, y lo cierto es que ni nosotros somos los que éramos cuando nos fuimos, ni lo que dejamos está como cuando nos fuimos. Entonces aparece ahí una, una verdadera confrontación entre lo que creíamos y lo que es, porque el tiempo que estuvimos afuera pasó para todos y, y ya no formamos parte de la vida ni de la cotidianeidad de los otros. Los otros hicieron su vida sin nosotros, y si bien nosotros íbamos de vacaciones y estuvimos en contacto, y hoy a través de las redes y de la comunicación es tan fácil,
tan inmediata llegamos fácilmente, sin embargo, de lo cotidiano no participábamos, y eso no es fácil, y esto también genera muchísima incomodidad, muchísima desorganización, y también aparece otra vez esa sensación de desapego, de desarraigo, de desamparo que tenemos cuando nos mudamos. Bueno, yo ahora que ya tenemos más o menos como la base de cuáles los cambios por los que atravesamos y cuáles son las fuentes del estrés acumulativo, voy a hablar de los síntomas. Me parece muy importante que tengamos muy claros los síntomas porque van a ser los indicios que tenemos que prestar, a los que tenemos que prestar atención a la hora de hacer prevención, a la hora de tratar de evitar que estas cosas pasen. En los síntomas hay, digamos, básicamente dos tipos de síntomas. Es más fácil siempre para nuestra cultura quejarse de las dolencias físicas que de las dolencias emocionales o psicológicas. Uno habla más fácil de lo mal que se siente físicamente y no de que tiene algún malestar emocional. Entonces, los primeros que vamos a notar son esos, son los físicos. Aunque en realidad tendríamos que tratar de identificar los primeros que son los emocionales. Pero para eso los tenemos que conocer. Bueno, primeros, o los que van apareciendo son sentirse muy fatigado, sentirse muy cansado y sin haber hecho demasiado. Y aparece como una especie de cansancio crónico, de fatiga crónica, de desgano crónico, ¿no? Como una sensación de no tener ganas de nada. Otro síntoma es enfermarse mucho. De pronto, hay dos razones por las que uno se enferma mucho cuando nos trasladamos. Una es porque estamos en contacto con otros bichos, con otros virus, con otras bacterias que donde estábamos no estaban. Entonces esto es una cuestión meramente biológica. Sí, a todos nos pasó que cuando nos trasladamos de pronto, o nosotros o nuestros hijos, se enfermaban hasta que la flora se acostumbra. Pero aparte de esa cuestión más biológica, hay una cuestión que tiene que ver con el estrés, en donde las defensas nos bajan y entonces nos enfermamos mucho, nos enfermamos más. Otro síntoma del estrés es comer, beber o fumar en exceso. Estas son salidas obviamente defensivas. Nosotros, todo lo que implique estos excesos tienen que ver con placeres. Comer, beber o fumar es algo que nos va a dar placer y lo vamos a buscar. Vamos a buscar el placer en una situación tan incómoda, vamos a buscar el placer en algún lugar. Entonces esto, en algún momento, puede resultarnos perjudicial, ¿no? Todos deben tener alguna experiencia o propia o de algún conocido donde hayan podido ver este tipo de respuestas. Otro síntoma del estrés son desarreglos intestinales, bueno, un poco lo que hablaban en relación a los nuevos bichos que aparecen, o bueno, nosotras las mujeres podemos llegar a tener desarreglos menstruales. Tensión muscular, cuello, espalda, dolores musculares, y bueno, y todo lo que tenga que ver con cuestiones físicas. Todos tenemos un talón de Aquiles en el cuerpo, y bueno, que en las situaciones de estrés, estos talones de Aquiles saltan, suenan. Ahora vamos a ir a lo que tenemos que prestar atención, que son que son síntomas de este estrés, del traslado, que ya no son físicos, sino que ya empiezan a ser más conductuales, emocionales, psicológicos. Odio al nuevo país. Yo no voy a hablar hoy de desarraigo, ni de arraigo, ni de duelos del desarraigo, ni de shock cultural, porque si no, bueno, la charla sería eterna, pero este odio al nuevo país sí puede formar parte del shock cultural, pero cuando pasa el primer momento del shock cultural y el odio al nuevo país, que siempre pasa al principio no, bueno, como es el segundo momento del shock cultural, pero
cuando esto no cambia y cuando uno sigue como muy enojado con el país de destino, hay que tomarlo en cuenta como que puede ser un síntoma también del estrés del traslado. Cambios de temperamento, vulnerabilidad, sentirse muy vulnerable, sentirse muy impotente, sentir que uno no puede hacer nada, que uno no entiende nada, que uno se siente completamente atrapado por no entender los códigos. Y no solamente tiene que ver con la falta de idioma y con la falta de cultura, a veces uno tiene que tratar de identificar dónde está el problema, si es solamente todo lo nuevo que estamos atravesando o hay algo en nosotros, una negación en nosotros, una imposibilidad en nosotros de poder atravesar ese primer momento que tiene que ver con el shock cultural, ese primer momento que tiene que ver con la extrañeza, con lo difícil de la adaptación que es propio para todos. La ira sobre el culpable. Bueno, yo le llamo el culpable al que sería el funcionario diplomático, digamos, sí, bueno, al diplomático propiamente dicho. Eh, que no es el culpable, es como una manera de nombrarlo rápido, y esta rabia que aparece, que bueno, y como si realmente hubiera un culpable, porque yo creo que no hay un culpable realmente, que la decisión de mudarnos o esta decisión de formar parte de esta vida es familiar y tiene que ver con todos, y bueno, yo también es para hablarlo, que pasa específicamente en la pareja. Hoy no me voy a detener a hablar de la pareja, eso es también para otra, es muy largo, pero sí hay que tener en cuenta esto, ¿no? Esta rabia que puede llegar a aparecer sobre la persona, y no es solamente de la pareja, a veces también son los hijos, ¿no? Es como una situación como familiar en donde aparecería un responsable de esta situación, y si no fuera por él, mi vida sería diferente, yo hubiera podido hacer tantas otras cosas. Y esto también nos estresa porque es falaz, porque no es real. Porque, bueno, una falacia sabemos, es algo que parece verdadero, pero falso. Y esta rabia se empieza a, a desarrollar, y es muy importante que la podamos desactivar todos. Porque a veces lo que pasa, lo que a mí me ha tocado ver mucho, es que este culpable, que no es culpable, empieza a asumir la responsabilidad, y como si de verdad fuera el culpable, y ahí se genera en la familia toda una situación muy compleja, en donde yo siempre digo que para que uno deje de sentirse culpable, tiene que haber otro que deje de ser el inocente. Acá no hay inocentes si hay culpables, pero si yo siempre estoy del lado del inocente y el otro le toca ser culpable, y yo creo que soy culpable y que el otro es inocente, estamos complicados. Voy a seguir con los síntomas emocionales. Otros síntomas que tenemos que tener en cuenta es la rabia, la irritabilidad, el rechazo, el poco deseo de relacionarme con otros, ¿no? Sobre todo con los locales de los países. Yo siempre digo que el deporte nacional de los expatriados o de los que estamos afuera es hablar mal de los locales, ¿no? No hay nada que nos una más que, que el rechazo a los locales. Esto puede ser en un principio algo que nos puede unir y nos puede colocar en una posición de sentirnos pares con otros, pero en el fondo hay que ver siempre los límites, siempre como que esto tiene que tener un lugar en donde podamos vincularnos con las personas del país de destino, donde podamos entender la cultura, porque en el fondo es de las grandes ventajas y de lo más lindo que tiene esta posibilidad que tenemos de conocer otras culturas desde adentro, que nos da esta posibilidad de vivir así, ¿no? Y de mudarnos como nos mudamos, y de conocer, y de lo rico que tiene conocer tantas culturas y tantas personas que si no nunca jamás hubiéramos conocido. Otro de los síntomas emocionales es este sentimiento de ser inadecuado, ¿no? Y esto nos da mucha inseguridad. Esto pasa también, sobre todo, y es muy fuerte cuando vamos a un lugar en donde no hablamos el idioma.
Entonces intentamos aprenderlo. Muchas veces lo aprendemos, muchas veces lo hablamos y muchas veces lo llegamos a dominar. Igual jamás vamos a interpretarnos y nos vamos a expresar con la misma seguridad que nos expresamos en nuestro propio idioma. Y uno siente que es mucho más inteligente, no sé, en español que en inglés o en francés o en portugués o en, no sé, en el idioma que sea, o en alemán, porque uno se siente como que se siente muy inseguro, se siente muy inadecuado, y esto tiene que ver con la autoestima. Otro de los síntomas que hay que prestar atención es la obsesión con la limpieza y obsesiones en general, ¿no? También es un rasgo defensivo. Nosotros cuando las obsesiones siempre hay que pensarlas como una defensa, como algo que uno hace para defenderse de algo que le es hostil, que le es ajeno. Eh, Todos nosotros tenemos alguna obsesión, no hay que estar muy loco para tener una obsesión. El tema es siempre los límites de eso, ¿no? ¿Cuáles son los límites de las obsesiones? A veces los reconocemos, a veces no los reconocemos. Miedo a resolver problemas simples. De pronto en la situación de traslado aparecen situaciones en las que siempre pudimos resolver todo y éramos súper expeditivos, y de pronto nos encontramos dudando porque no conocemos el contexto, porque no conocemos los códigos, porque nos resultan ajenos a nosotros o a nuestros hijos o con nuestros hijos. Después voy a hablar bien del tema de los chicos, pero esto es como bien general. Confusión con la propia identidad. Hay todo un tema en relación a la identidad, uno fuera de su contexto, fuera de su lugar de apego, de su fuente de apego, de su base de apego, se siente muy extraño, se siente muy despersonalizado. Esto puede aparecer con preguntas como ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Quién soy acá? ¿Qué fui? Aparece toda una confusión muy fuerte acerca de la propia identidad. Y esto también es un síntoma emocional del estrés acumulativo del traslado. Ahora vamos a hablar de cuáles son entonces, como recapitulando un poco todo esto, vamos a ver dónde quedan las huellas del estrés, las huellas que quedan en nosotros, y en nuestros hijos, y en nuestra familia. Estas huellas pueden quedar en la salud física, en la salud mental, en la dinámica de pareja y en la dinámica familiar, y en el desarrollo profesional y personal del cónyuge. No nos olvidemos que hay un desarrollo dentro de la pareja que sigue estando, que es la del funcionario que sigue trabajando en el lugar donde trabajaba y sigue avanzando en su carrera, y hay un desarrollo profesional y personal del cónyuge que va a cambiar, forma parte del paquete, forma parte de esta realidad, y cuanto antes lo asumamos, lo reconozcamos, más vamos a poder hacer. Esto para mí es como tener todo sobre la mesa y ver lo que hay. Negarlo no sirve para nada. Negarlo no nos va a ayudar a avanzar. Lo importante es reconocerlo y ver qué vamos a hacer con eso. Pero no nosotros solos, los cónyuges solos, digamos, sino que todos. Yo creo que en la medida en que la familia, la pareja, todos entendemos esto, podemos hacer algo con esto. Si nosotros nos empezamos a enfrentar entre nosotros, como que hay uno que pudo hacer lo que quiso y el otro no pudo, ahí aparecen los problemas. Yo siempre digo, esto tiene que ser algo tomado como un equipo, como algo que nos atraviesa a todos. Bueno, hasta ahora van todos los problemas. Ahora vamos a empezar a hablar de cómo hacemos para prevenir, y vamos a hablar de las soluciones. ¿Está más o menos claro hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, creo que sí. ¿Alguien me dice que sí? ¿Sí? Gracias, Carla. Bien. Clarito. Ay, me encantó. Gracias, Macarena. Bien, vamos para ahí. Seguimos. Vamos a hablar de la prevención. Lo primero es hablar, no negar lo que se queda atrás y escuchar las quejas. Escuchar al otro quejarse es horrible. Escuchar a un hijo quejarse porque extraña a sus amigos, escuchar a un hijo quejarse o llorar porque quiere ver a la abuela o porque quiere ver al primo,
o porque quiere volver a su colegio, o porque quiere volver a su casa, es insoportable. Y es dolorosísimo. Pero es importantísimo que podamos darle lugar, no porque tengamos una solución, porque muchas veces no tenemos una solución. Muchas veces no podemos volver a lo que quería. En realidad no podemos. Pero que el otro entienda que puede escuchar, que puede ser escuchado, que se puede quejar, y que nosotros lo vamos a acoger, que lo vamos a entender, es un montón. Aunque nos duela, es terrible cuando nuestro hijo llora y dice, no, no me gusta, no me gusta el colegio, no me gusta, no, no quiero volver ahí, no quiero. Sin embargo, uno tiene que nada, que escuchar y encontrar la manera de ver cómo lo podemos ayudar con lo que hay, con lo que hay. Porque siempre se puede hacer algo con lo que hay. Pero si yo no escucho y digo, bueno, nada, y en lugar de escucharlo, le empiezo a contar todo lo maravilloso que existe, pero no escucho que se queja, el otro no me puede escuchar lo maravilloso. Ese es el punto. Yo le puedo contar que estamos en, no sé, en Disney, pero si él no puede llorar, no puede ver Disney. No sé si se entiende. No es que una cosa quita la otra. Vamos, otra manera, otra de las cuestiones que son importantes tener en cuenta son los mecanismos defensivos que se ponen en marcha. A veces los mecanismos de defensa son cosas que pueden parecer que están mal y que tienen que ver con regresiones, con aislamiento, con discusiones, con cosas que son negativas. Los mecanismos de defensa no siempre son buenos, uno se está defendiendo. Ya la palabra, la defensa, tiene que ver con que uno se siente atacado. Si yo no me siento atacado, no me tengo que defender. Un mecanismo de defensa habla de eso, de que hay un ataque, de que el yo se siente vulnerable, se siente vulnerado, se siente atacado. Entonces, estos mecanismos se van a poner en marcha. Y uno tiene que saber prevenir, tiene mucho que ver con saber que esto va a pasar, que esto es normal, que esto es un momento, que esto tiene que ver con la adaptación. La adaptación tarda, tiene un tiempo. Te van a preguntar cuánto tiempo, después hablamos de eso. Depende de las edades, depende de la primera vez, depende cómo me agarra. Cada familia es un mundo, las diferencias son infernales. Va a depender si manejamos el idioma, si no, si la cultura es parecida, si no. Ahí nos tenemos que meter en la individualidad de cada persona y de cada familia y de la edad y de la situación, si estamos solos, si estamos de duelo por alguna situación, por alguna pérdida. Pero los mecanismos defensivos se van a poner en marcha, forma parte, y hay que darles lugar, hay que permitir que el otro se defienda. Que los niños sientan y tienen un lugar en la toma de decisiones y no son una maleta más. Un lugar en la toma de decisiones no quiere decir que tengan la decisión, ¿eh? No. La decisión es de los adultos. Un lugar no quiere decir que tengan la decisión. Un lugar quiere decir que sean tenidos en cuenta, que ellos sientan que son tenidos en cuenta, que que lo único que importa no es la carrera del papá o de la mamá, que ellos también están tenidos en cuenta, que los papás pensaron en ellos a la hora de tomar la decisión. Eso es importante transmitir. Es importante que cuando nosotros transmitamos el traslado y la decisión del traslado y la noticia del traslado, ellos sientan que están tenidos en cuenta y que no son algo más, un objeto. Esto es un poco lo que les decía recién, y asumir la responsabilidad de la decisión. La decisión es nuestra, la decisión la tomamos nosotros, ¿sí? Es por una mejora para todos, tiene que ver sí con el trabajo de mamá o de papá, sí tiene que ver con eso, pero es algo en lo que nosotros todos, mamá y papá, todos no, los niños no, pero mamá y papá, formamos parte de la toma de las decisiones. Los traslados, esto no se los dije porque, bueno, no tenemos tanto tiempo, pero en el traslado hay una diferencia grande entre sentir que es voluntaria y sentir que es forzada. Es voluntaria para los adultos y es forzada para los chicos.
pero una cosa es forzada sin tenerlos en cuenta y otra cosa es forzada teniéndolos en cuenta. Y esta es forzada, porque es forzada, pero hay que transmitir mucho el que yo pienso todo el tiempo en vos, digamos. Valorar lo que en sus vidas tienen en más en lugar de quedar atrapados en lo que tienen en menos. Esto que puede parecer una obviedad, no es una obviedad. A veces en los traslados yo veo mucho que se quedan como muy pegados en lo que se perdió, en lo que ahora no hay, en lo que les falta, en lo que dejaron, en lugar de tener en cuenta todo lo que van a ganar. Siempre frente a la experiencia de desamparo que implica el traslado, uno va a recurrir a esas defensas con las que cuenta, la nostalgia por la idealización, una queja permanente, ¿no? Y a veces lo que ayuda muchísimo son las familias sustitutas a las que vamos a hablar cuando hablemos de prevención. De cómo los padres en equipo transmitan la noticia, esta será internalizada por los hijos. Es súper importante lo que les decía de recién, la manera en la que nosotros vamos a transmitir el traslado, cómo se los vamos a contar, cuándo se los vamos a contar, todo lo que va a acompañar, cómo se van a enterar. A veces los chicos se enteran por terceros del traslado, se enteran porque viene un otro, no sé, o un amiguito o alguien y les cuenta, porque muchos papás tienen miedo de a los hijos, y viene alguien más. Tienen miedo de decirles a los hijos que se van a trasladar. Entonces es súper, súper, súper importante que cómo se transmite. Yo ahora les voy a ir contando más o menos una de las maneras de contar. Vamos a ir edad por edad. Es importante que se sientan partícipes activos y no pasivos, todos, tanto los cónyuges como los chicos. Otra cosa que es súper importante en el traslado es mantener las rutinas hasta donde se pueda. La rutina siempre va a dar una ilusión de continuidad. Si nosotros teníamos una rutina, no sé, los chicos iban a dormir a determinada hora, antes de dormir miraban una película, o se contaba un cuentito, o cada familia tiene una rutina, tiene una manera, tienen una forma en su país. Es súper importante que se mantengan estas rutinas, tratar de ser que su vida se parezca lo más posible a la vida que tenían en el país de origen, o en el país donde estaban si se van a cambiar a otro, digamos. Tratar de mantener, porque eso da muchísimo sentido de continuidad. Esto es en general. Yo ahora me voy a meter en función de las diferentes etapas, muy rapidito, en cada una de las etapas para ver cómo es que, en ejemplos, para ver cómo hacemos para mantener esta ilusión de continuidad, esta sensación de continuidad en los bebés. Bueno, el universo de los bebés son los padres, y los que ya se trasladaron con niños chiquitos saben que, si bien para nosotros es una etapa, para los papás es una etapa muy cansadora y muy dura, para los hijos, para los chiquitos es el traslado más fácil, porque el universo del bebé son sus papás. Entonces, en ese sentido, digamos que es el traslado más fácil. El traslado más fácil con hijos, digamos, sin hijos es el más fácil, pero con hijos es cuando son chiquititos. Bueno, asegurarnos de llevar los objetos significativos del niño, tratar de llevarlos con nosotros, por lo menos lo más importante, eso tiene que ir con nosotros. Lo más importante sería los objetos transicionales, son esos objetos con el que el niño duerme, la mantita con el que el niño se calma, esos objetos que el chico lo calman, eso tiene que ir con nosotros. Y que esté siempre, siempre a la mano, porque esto es lo que va a dar esta sensación de continuidad. Hay libritos de cuento acerca de las mudanzas, hay muchísimo material, hay que buscarlo, no es que esté por todos lados, pero hay muchas cosas, y eso ayuda un montón a ponerle palabras y explicarle a los chicos cómo van a funcionar las mudanzas y cómo son las mudanzas. Otra cosa que ayuda es jugar a la mudanza, jugar a la mudanza. Si uno pretende hacer las cajas con los niños, no.
Con los chicos no hacemos la mudanza. Los chicos hay que tratar de, en la medida en la que tengamos la posibilidad de el día de la mudanza o cuando se hace el traslado, no participen. Pero sí jugar a la mudanza. Porque en el juego hay muchas, uno puede simbolizar lo que va a pasar. Entonces así el chico puede anticipar, y aunque esto parezca que no es así, esto funciona y a los chicos les permite tener una ilusión de control y cierto saber, y que esto no sea tan desconocido y tan desorganizador, y que no se activen, digamos, los mecanismos defensivos de los que les hablaba antes, que pueden ser tan disruptivos. Si no se entiende algo, me lo preguntan, porque por ahí estoy siendo súper técnica. Niños más grandes. Paula, perdona, Paula puede silenciar que se mimetiza su micrófono a veces. Gracias. Ahí está, gracias. En los niños, contarles acerca del nuevo lugar, la anticipación como reductor de ansiedad. Uno de los grandes ansiógenos de las cuestiones que generan mucha ansiedad es el no saber. Yo siempre digo que lo peor es no saber. Yo puedo saber, si yo sé que va a venir un monstruo, si yo sé que va a haber algo que me va a asustar, yo lo que tengo que hacer es iluminar el fantasma. Iluminar quiere decir conocer, saber, anticipar. Todo eso va a reducir muchísimo la ansiedad. Cuanto más sé acerca de lo que va a pasar, cuanto más sé acerca de lo que me asusta, menos ansiedad me genera. Entonces, todo lo que podamos anticipar acerca del lugar nuevo va a servir para que los chicos se sientan más seguros. A ver, situarlos en el mapa, fotos, imágenes, si podemos anticipar algo del colegio, si podemos anticipar algo de lo que va a haber, mantener contacto, esto después, pero todo lo que tenga que ver con el lugar al que vamos, eso nos va a ayudar muchísimo con los chicos. Hay algo importante acá, es ¿cuándo empezamos con esto? Bueno, nunca antes de estar seguros. Nunca se habla de traslado antes de estar seguro del traslado, antes de tener la fecha del traslado. A los chicos se le transmite con total seguridad, cuando yo ya sé perfectamente fecha, cuándo, dónde, cómo. Por esto que les digo, porque de lo que se trata es de bajar la ansiedad, no de subir la ansiedad. Entonces, sí, yo lo digo. No se lo digo, porque entonces se hace como una especie de contagio de ansiedades y vamos sumando la nuestra, la de ellos, los de ellos, la nuestra. Entonces es súper importante que cuando se transmita la noticia nosotros tengamos una absoluta claridad de, en la medida de lo posible, cómo va a ser la vida. Y si no sabemos exactamente, que sea lo más parecido a lo que va a ser. ¿Sí? Si no sabemos exactamente cuál va a ser la casa, bueno, tenemos una idea del barrio, bueno, entonces vamos con la foto del barrio, ¿sí? Y como con la idea de qué es lo que vamos a querer. Respecto de lo que queda, mantener familia extensa, abuelos, tíos, primos, hoy en día esto realmente gracias a la tecnología lo podemos hacer videollamados, mandar videitos, audios, que los chicos tengan un contacto que no los cierre a lo nuevo, con todo esto, por supuesto, todo eso exageradamente siempre va a estar mal, pero que que sientan que no es pura pérdida, que lo que dejan, sobre todo lo que tiene que ver con los amigos y con lo que dejaron en función del colegio y de los chicos que dejaron, no se pierde. Que siempre un traslado suma, que siempre es conocer gente nueva, vidas nuevas, y que lo que uno tuvo, los amigos que uno tiene, los tiene y no los pierde. Hay distintas maneras y técnicas como para que esto pase. Bueno, si alguien después quiere preguntarme, yo les digo, pero porque no me quiero extender ahí, pero bueno, digamos que la idea tiene que ver con sentir que se gana y no ponernos en el vaso medio vacío, poner el acento en la pérdida, porque de verdad uno gana. Concepto de sponsor en el colegio. Bueno,
yo un poco estuve tratando de averiguar, que le pregunté a Carla cómo era el tema de los colegios, si se manejaban más con colegios internacionales o con colegios locales, y si había algún colegio internacional. Eh, a ver, en los colegios internacionales el concepto de sponsor está institucionalizado, o sea, de hecho, sale del colegio americano el concepto de sponsor. ¿Y qué significa el concepto de sponsor? Y cuando un chico nuevo entra a un colegio, eh, en un colegio internacional, lo que se hace es buscar a otro chico dentro del curso que le haga de sponsor, que le haga como que le dé la bienvenida. Esto hace que el chico automáticamente tenga alguien que de alguna manera lo va a introducir. Es súper importante, y si es un colegio local y si uno tiene alguien con quien hablar, preguntar, pedir, tratar de que haya algún chico que ojalá sea de los populares, que ojalá sea de los chicos que eh, tienen como cierto ascendente sobre los chicos que ya están, como para que de alguna manera lo tome de la mano y lo introduzca. Es la mejor manera de adaptar un chico a un colegio nuevo, con un sponsor. A veces se puede, a veces no. Esto es lo ideal. O sea, a veces encontramos colegios que tienen esto instaurado, digamos, institucionalizado, y a veces no. Pero si nosotros conseguimos por poder darle la idea, a veces son colegios locales que no tienen estas vicisitudes y no saben cómo acoger, cómo recibir a un chico que viene de otro país. Entonces, este concepto de sponsor, que haya un chico que lo tome de la mano, un chico que sí, que sea más o menos popular en el curso y que lo pueda recibir, es súper, facilita mucho la adaptación de un chico a un colegio nuevo. Otra cosa que ayuda son las actividades extracurriculares, música, deportes, algo que hacía en el país de origen o en el país del que viene, y tratar otra vez de darle continuidad a eso que tenía, como para que la identidad, eso que uno es, no se pierda, ¿no? El concepto de identidad es muy importante. Uno cuando va a vivir a un país nuevo hay algo de la identidad, esto que yo les ponía, esto de quién soy, quién fui, hay un choque identitario, el shock cultural tiene que ver con eso. A veces las actividades extracurriculares, si yo toco la guitarra, si yo hago un deporte, en ese lugar soy yo, en ese lugar me reconozco. Y a veces, bueno, los deportes en los chicos son bárbaros, porque para hacer un deporte no hace falta saber el idioma. Con la pelota ya está. O sea, y si uno juega a la pelota, y si uno juega bien a la pelota, ni hablar, la adaptación es mucho más fácil. Yo bueno, esto no se los dije, pero yo hace 30 años que investigo en estos temas, y antes de que existiera Internet. Y, y cuando yo hacía, al principio, trabajaba y hacía encuestas con chicos que se habían mudado, hijos diplomáticos, que habían pasado en su infancia muchas situaciones de cambiar de colegio, siempre lo recurrente era el deporte, que es la mudanza y la adaptación al colegio, si había sido mucho más fácil si eran artistas o si les gustaba el deporte o la música, si tenían de pronto alguna posibilidad de entrar a alguna banda o algún grupo de música, se les facilitaba muchísimo la adaptación, para tenerlo en cuenta. Bueno, adolescentes. La adolescencia es la etapa difícil en todas las familias, independientemente del traslado, independientemente de todo, es la etapa más complicada, porque la adolescencia es una etapa muy complicada. Es hermosa, pero es muy complicada. Donde hay un montón de cosas de nuestra vida y de nuestra crianza, con las que nos enojamos. Después los adolescentes, no sé si acá hay papás de adolescentes, pero yo les prometo que los adolescentes es una etapa que se pasa y que después vuelven, o sea, vuelven. Les prometo que vuelven, pero yo tenía una paciente que una vez me dijo que estaba con una adolescente en la casa y me decía que ella entendía que Dios era muy sabio y se los había dado de chiquitos, entonces una se encariñaba tanto que no los mataba en la adolescencia. Y hay algo de eso, pero bueno,
pero hay que entender que en esta etapa, y como el traslado es un catalizador y es un disparador de todo, los adolescentes en los traslados se ponen mucho más difíciles. Y esto hay que saberlo y forma parte del paquete. Hay que dejarlos y entender que los grupos de pares se van a conservar a través de las redes sociales y hay que entender que forma parte y, y no nos asustemos si al principio no quieren saber nada con el exterior y están encerrados tratando de conectar y estar ahí porque esto va a ser gradual, ellos van a aprender el exterior de a poco, entonces hay que esperarlos, hay que darles el tiempo para que salgan a ver qué hay afuera, porque al principio no van a querer saber nada con lo que hay afuera. Si está en el último año del colegio secundario, considerar la posibilidad de quedarse hasta finalizar el año escolar. Lo que hay que tratar es de no cambiarlos cuando están terminando los ciclos a los adolescentes, porque es muy doloroso perderse de los viajes, si hay viajes del fin del ciclo, etc. A veces consiguen volver para el viaje. Y esto sí, yo he visto que lo hacen y se pueden, pero si pueden eh, o que los chicos se queden, para el chico es muy doloroso para el final de la etapa escolar y a veces termina siendo muy contraproducente. Y bueno, y otra cosa es lo que les decía antes, tratar de replicar las actividades que hacían en el país de origen, ya sea deporte, ya sea música, porque va a ser el lugar en donde se encuentren. Cultivando la resiliencia personal. El concepto de resiliencia es un concepto en psicología que habla de, antes todo lo que pasaba en la infancia y que había sido negativo era traumático. Entonces, todas las situaciones que habían sido dolorosas se consideraban traumáticas. El concepto de resiliencia viene justamente a cuestionar eso y se habla de que las situaciones que pudieron haber sido traumáticas no lo son y que hay algo en lo traumático que puede ser resiliencia. Esto famoso, lo que no te mata te fortalece, y es una realidad, lo que no te mata te fortalece. Y entonces, ahora yo voy a ir como dándoles todos los puntos que hacen a la resiliencia personal, que va a hacer que las situaciones duras y difíciles de las que nadie habla o de las que no hablamos porque nos duelen, y porque nos dan vergüenza, y porque no queremos que se sepan, van a hacer que duelan menos y por ahí les podamos hablar, ¿no? Primero, ser pacientes, entender que el acto migratorio es un proceso y toma tiempo. Hoy estamos acostumbrados a que todo sea rápido, todo sea con un clic, y esto lleva tiempo. En el duelo migratorio, porque es un duelo, hay una pérdida. Nada puede ahorrar el tiempo de duelo, no, no se ahorra, el duelo lleva tiempo y es imposible ahorrárselo. Eh, Cuando algo no se duela, no se elabora, eh, no se tramita, no funciona, uno se queda congelado en lo que se perdió. Importante entender que esto va a llevar un tiempo. La autoconciencia, o sea, mirarse y parar, mirarse y ver cómo está uno, porque a veces uno está tan en automático, es tan rápido y uno tiene que hacer tantas cosas que no puede mirarse. Aceptar que hay cosas que no se pueden cambiar en nosotros y en los otros, y que son así, y que son así, y que lo que tenía lo perdí, y que hay que ver qué hago con eso. ¿Qué hago? Porque hay algo de la realidad que yo tenía que ya se perdió. Entonces uno lo tiene que aceptar y ver qué hace con eso. Hay que mirar siempre para adelante, no negar lo que está atrás, pero no me puedo quedar mirando todo el tiempo lo que dejé. Reconocer que hay cosas que sí se pueden cambiar en nosotros y en los otros. Bueno, hábitos saludables, orden y planificación son claves. Los hábitos saludables y la planificación de las cosas nos dan esa sensación de control.
de que podemos hacer algo con el caos que sentimos por momentos que se nos presentan. Bueno, los grupos de otros migrantes son claves, porque compartimos con los otros migrantes, con estas familias sustitutas que armamos en los destinos, que son familias amadas porque son elegidas, porque están igual que nosotros, porque somos con los que nos juntamos los domingos y con los que nuestros hijos comparten. Para mí son claves, es de las primeras cosas que uno tiene que tratar, de buscar grupos de otros migrantes. Sean o no sean diplomáticos, creo que no tengan la familia de origen ahí. Los intereses y hobbies también hacen a la resiliencia, esto que les decía, la continuidad en donde todo parece disruptivo, el contacto con la nueva cultura, aprender idiomas, pedir ayuda cuando uno siente que necesita ayuda, y el sentido del humor. Fortaleciendo los lazos, la red de apoyo familiar y la familia como equipo. Para mí esto es un concepto básico. La familia es un equipo. No sé si hay otro trabajo en el planeta como este, en donde la red y la familia forme parte del trabajo del diplomático. Mantener los códigos familiares, los códigos de nacionalidad, el sentido de pertenencia, los rituales, ¿no? También sirven para procesar las emociones, etc. La comunicación abierta, hablar de lo que me pasa, hablar de lo que le pasa al otro, que sea posible, que sea abierto, que uno pueda hablar de todo. Bueno, los rituales, las tradiciones, la comida del domingo, el cuento de antes, todo lo que dé sentido de continuidad es un ritual. El hogar emocional, lo que les decía antes, lo de la familia sustituta, tratar de cultivar mucho eso, el apoyo mutuo, la comunicación fluida con la familia extensa y con los amigos. Bueno, listo. Ahora me gustaría escucharlos a ustedes, si quieren abrir los micrófonos, si quieren preguntar algo, si quieren comentar algo. Quizás no se puede, Silvia, perdona, muchas gracias. Hay una manita, si queréis poner la manita y Silvia os va dando paso, es casi más fácil, pues si no se acoplan todos los micrófonos y resulta más incómodo. Ok, listo, entonces. A ver, aquí hay... No veo manitas. Sí, va a ser un cambio muy brutal, o sea, vamos a pasar de una civilización a otra, es casi un cambio de planeta, o sea, se van a otro planeta. Y bueno, a mí me parece primero, lo más importante es entender que no está haciendo un cambio de planeta, pretender encontrar en el lugar de destino, o sea, pretender encontrar en un ambiente donde no lo hay, en un ambiente musulmán, la libertad que tenés en Bruselas, es ir y chocarse contra la pared. Me parece que lo más importante es primero entender que esto es un cambio de planeta, y es no tener ese prejuicio, me parece. Ya. Me parece que acá lo importante va a ser ir más abiertos. Ya. Si uno va con la idea de que esto va a ser difícil, va a ser difícil. Bueno, yo soy muy facilona, ¿eh? Yo enseguida me hago, yo soy leal. Si uno puede anticipar desde un lugar más optimista a ver qué es lo que va a haber, porque ya sabemos lo que no va a haber. Claro. Entonces, si uno se pone a ver qué posibilidades va a tener y transmitirlo desde ahí, ella va a tener una posición más curiosa, más inquisitiva, más de aventura. Es que van a ser una aventura. Sí, o sea, no se van a quedar ahí para siempre, van a... No. Además va a ser su último destino. Ya va a ser el último. Ya se va a quedar después ella ya volará. Entonces, hay que pensarlo así, es como una última aventura, una gran aventura que le va a dar a ella una mirada increíble de cómo se vive en otra parte, porque cómo se vive
Ella ya sabe, ella lo vivió, lo va a poder compartir. Va a estar en contacto con sus amigas de Bruselas. Que no viaje en metro, no Sí, no, ya no quiere decir que el metro va a desaparecer, el metro va a seguir ahí, ella va a tener una posibilidad de explorar una cultura completamente exótica para ella. Y aparte, ella va a ir a un colegio internacional, entonces no van a estar todas cubiertas, van a haber algunas cubiertas y algunas más descubiertas o no. La mayoría sea, pero alguno va a encontrar que no. Gracias por la pregunta porque, bueno, porque esto forma parte también, hay muchas personas como vos que en realidad no son o de Madrid o en mi caso de Buenos Aires y vienen a veces ninguno de los dos, ninguno nadie de la pareja es de la ciudad donde está la sede, digamos, donde van a volver siempre, pero ahí se suma al traslado transitorio se suma el traslado definitivo. Ustedes, primero, tienen un traslado que es definitivo. Ustedes ya se fueron del lugar de origen y no sé si van a volver, pero si vuelven, van a volver dentro de mucho tiempo. O sea, si vuelven, en el caso de que vuelvan, van a volver cuando la actividad profesional se terminó. Entonces, ahí hay, primero, como que se adopta realmente, hay como una especie de transculturación, que no es una transculturación, pero sí aparece una adopción de otro lugar. Se adopta y se echan raíces en un otro lugar. Y se arma una red fija, o lo más fija posible, en ese otro lugar. Y entonces eso, digamos, es como complejo. Por un lado, el primer traslado les resulta muchísimo más fácil, porque para ustedes no es un primer traslado. El primer traslado, el dejar la familia de origen, ya lo hicieron. El gran desarraigo ya está hecho. Entonces, las mudanzas que sigan, si bien nada, por supuesto, se van a ver absolutamente atravesadas por las diferencias culturales, un poco lo que hablábamos, lo mismo para un español ir a Latinoamérica que ir a, no sé, a África, o bueno, obviamente hay un montón de diferencias que tienen que ver con el lugar que vamos y con las distancias. Yo siempre digo que hay 3 maneras de medir las distancias entre países. La distancia kilométrica, o sea, cuántos kilómetros hay entre un país y otro. La distancia horaria, cuántas horas hay entre mi lugar de origen y el lugar en donde estoy viviendo, porque si me voy no sé, yo viviendo en Argentina, me voy a vivir a Australia, tengo 13 horas y media, o sea, 13 horas, es un montón. O sea, cuando yo me voy a dormir, ellos se despiertan, imagínate la familia del otro lado. Y en cantidad de aviones. Son la manera en la que tenemos de contar la distancia. No es lo mismo si tengo un vuelo directo o si no lo tengo. Así es como que mentalmente, simbólicamente, la distancia es algo muy, muy relativo. Entonces tenemos también las cuestiones idiomáticas y culturales. Pero en tu caso se suma al desarraigo del origen, se suma esta cuestión itinerante. En algún lugar, aunque te parezca mentira, es verdad que el volver no es el mismo volver que tiene una persona que es de Buenos Aires o de Madrid y vuelve a Madrid. ¿Sí? Pero en lo que tiene que ver con el traslado propiamente dicho, es mucho más liviano. Todo tiene ventajas y desventajas. Todo tiene una parte buena y una parte mala. El tema es de qué lado nos vamos a parar nosotros. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pero claramente sí, no es lo mismo volver al lugar de origen. Ojo, que a veces es más fácil no volver al lugar de origen, porque las expectativas que yo tengo sobre el lugar de origen siempre son enormes. Y las expectativas que tengo de cómo me van a recibir mi familia de origen, mis amigas de toda la vida, etcétera, estando en un lugar en donde no tengo esas expectativas, a veces es más fácil de sobrellevar. No sé si te contesté algo. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Encantada, muchas gracias.
Silvia, es una maravilla haber contado con tu experiencia, que realmente yo creo que casi todos los que estábamos aquí encontrábamos situaciones parecidas y es verdad que nos lo recuerden muchas veces cuando nos vamos a trasladar ahora dentro de nada, pues nos viene muy bien y bueno, esperamos también contar contigo para las jornadas del puesto y que vamos a organizar en junio con la Escuela Diplomática y gracias a todos por asistir. Si en algún momento, bueno, necesitáis algo, pues la AFD, estamos todos ahí para ayudarnos. Y gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, me encantó, bueno, es un tema que a mí me apasiona.